Preámbulo de la Revolución Mexicana. Buen día, jóvenes. Antes de comenzar, quiero que imaginen por un momento lo siguiente. Viven en un país donde el presidente ha gobernado durante más de 30 años, donde si trabajan en una fábrica, les prohíben leer el periódico o recibir visitas en su propia casa, y donde si protestan porque les pagan una miseria, el ejército puede dispararles. Esto no es una película. Esto fue México hace apenas 120 años. El día de hoy vamos a revisar el preámbulo de la Revolución Mexicana. Es decir, esos acontecimientos que provocaron que el pueblo mexicano dijera ya basta y se levantara en armas para cambiar su realidad. Para entender por qué estalló la Revolución Mexicana, primero necesitamos conocer el contexto histórico. Estamos hablando del periodo conocido como el Porfiriato. Cuando Porfirio Díaz gobernó México desde 1876 hasta 1911, durante esos 35 años, el país tuvo avances importantes. Se construyeron ferrocarriles, llegaron inversiones extranjeras y se instalaron fábricas. Sin embargo, detrás de ese progreso aparente, había tres problemas gravísimos que estaban destruyendo la vida de millones de mexicanos. El primer problema era la tenencia de la tierra. La mayoría de las tierras estaban concentradas en manos de unos pocos miles de hacendados, mientras que los campesinos, que eran la mayoría de la población, no tenían nada. Y aquí viene algo importante. Varios investigadores han demostrado que durante el Porfiriato, las condiciones reales del campesinado no mejoraron en absoluto. Es más, después de aplicarse la ley Lerdo, que supuestamente liberaría las tierras de la iglesia y las comunidades para que todos pudieran comprarlas, lo único que pasó fue que los ricos las acapararon todas y los campesinos quedaron sin nada. Piensen en esto. Los campesinos solo eran dueños de su propia fuerza de trabajo. No tenían tierra, no tenían recursos, solo sus manos para trabajar. Y así, ¿cómo podía salir adelante? De ninguna manera. Ahora, jóvenes, les pregunto, ¿ustedes han escuchado hablar de las tiendas de raya? Déjenme explicarles cómo funcionaban porque esto es clave para entender la explotación. Los campesinos trabajaban en las haciendas, pero no les pagaban con dinero real. Les daban vales o fichas que solo podían usar en la tienda del mismo patrón, donde todo estaba carísimo. Entonces, imagínense, trabajaban toda la semana, les dan sus vales, van a la tienda y compran lo básico para comer y vestirse. Pero resulta que los productos cuestan más de lo que ganaron. Quedan endeudados. Y como tienen deuda, no pueden irse, están atrapados. A esto se le llamaba enganchamiento y endeudamiento, y era prácticamente una forma de esclavitud moderna. Fue tan grave esta situación que un periodista estadounidense llamado John Kenneth Turner vino a México, investigó y escribió un libro que tituló México Bárbaro. Ese nombre ya nos dice todo, ¿verdad? México era visto como un país bárbaro, salvaje, porque por la forma en que trataba
a su propia gente. El segundo gran problema del porfiriato fue la situación de los trabajadores urbanos, es decir, de los obreros que trabajaban en las fábricas. Con el porfiriato llegaron inversiones de Inglaterra, Estados Unidos, Francia y Alemania. Se instalaron fábricas textiles, minas, industrias. Esto provocó que mucha gente del campo migrara a las ciudades buscando trabajo. Lugares como Orizaba y Río Blanco, aquí en Veracruz, se convirtieron en centros industriales importantes. Pero aquí está el problema. No había leyes laborales. ¿Qué significa esto? Que los dueños de las fábricas podían hacer lo que quisieran con los trabajadores. Jornadas de 12, 14 o hasta 16 horas diarias, sin días de descanso, sin seguro médico, sin vacaciones. Y si se quejaban, los despedían, los multaban o los metían a la cárcel. Ahora quiero que reflexionen sobre esto. Ustedes, cuando terminen sus estudios y consigan trabajo, tendrán derecho a trabajar máximo 8 horas diarias. Tendrán vacaciones, aguinaldo, seguro social. Pero hace 120 años nada de eso existía. ¿Se imaginan trabajar sin ninguno de esos derechos? ¿Se imaginan que su jefe pueda decidir si descansan o no el domingo? Pues esa era la realidad de los obreros mexicanos en el Porfiriato. Y lo peor de todo es que en 1896, el gobierno de Díaz prohibió a los trabajadores organizarse para exigir sus derechos. Si intentaban formar sindicatos o grupos de trabajadores, enfrentaban despidos, multas y encarcelamientos. Pero, como dice el dicho, pueblo que no se organiza, no avanza. Y a pesar de las prohibiciones, los trabajadores empezaron a organizarse en secreto. Y fue así como ocurrieron dos huelgas que marcaron la historia de México. La huelga de Cananea en 1906 y la huelga de Río Blanco en 1907. Vamos a hablar primero de lo que pasó en Cananea, Sonora. El 1 de junio de 1906, los trabajadores de la mina de cobre de Cananea se fueron a huelga. ¿Pedían? Nada extraordinario. Pedían mejores salarios y mejores condiciones de trabajo. Querían dignidad, querían ser tratados como seres humanos, no como máquinas. ¿Y saben cuál fue la respuesta? Los empresarios, agrupados en el Centro Industrial Mexicano, con la mirada cómplice del gobierno de Porfirio Díaz, reprimieron por la fuerza a los obreros. Hubo golpes, heridos, muertos, y en lugar de mejorar las condiciones, las empeoraron. Escuchen bien esto porque es indignante. Después de la huelga, los empresarios impusieron el llamado Reglamento de Noviembre, donde se prohibía a los obreros, y cito textualmente, recibir en sus casas visitas de amigos y parientes, y leer periódicos o libros que no sean previamente censurados y autorizados por los administradores de la fábrica. ¿Entendieron lo que les acabo de leer? Los jefes podían decidir qué libros leían los trabajadores y con quién se juntaban en su propia casa. Imagínense que su mamá o su papá trabajen en una empresa y el jefe les diga, no puedes recibir a tu compadre en tu casa porque yo no lo autorizo. O no puedes leer ese libro porque yo no lo revisé primero. ¿Qué les parecería? Sería un abuso total de poder, ¿verdad? Pues eso era lo que vivían los trabajadores de esa época. Ahora sí, vamos
a lo que nos toca más de cerca, la huelga de Río Blanco, aquí, en nuestro estado de Veracruz. Esta huelga es especialmente importante porque muestra la valentía y la organización de los trabajadores textiles. Además, tiene protagonistas que debemos conocer y honrar. En 1800, perdón, me equivoqué, en 1906, los trabajadores de las fábricas textiles de Río Blanco decidieron organizarse. Fueron liderados por tres personas: Manuel Ávila, José Neira, el profesor José Rumbia. Juntos crearon una organización llamada Gran Círculo de Obreros Libres. El objetivo de este grupo era hacer frente a los abusos que cometían los dueños de las fábricas con la complicidad del gobierno. Y aquí viene algo muy importante. Estos trabajadores no solo se organizaron, también se educaron. Publicaron un periódico que se llamaba La Revolución Social, donde escribían artículos para despertar en la clase trabajadora de la región un espíritu crítico y participativo en la defensa de sus derechos. ¿Ya ven la importancia de la educación y la información? Ellos entendieron que para luchar por sus derechos, primero necesitaban conocerlos, necesitaban informarse, necesitaban unirse. Por eso crearon ese periódico. Esto nos enseña algo fundamental. El conocimiento es poder. Pero claro, los empresarios se asustaron. Vieron que los trabajadores estaban organizados y que reclamaban sus derechos. Entonces, decidieron ir a un paro patronal. ¿Qué significa esto? Que cerraron las fábricas, despidieron a numerosos trabajadores y pidieron que interviniera el presidente Porfirio Díaz. Díaz emitió una resolución el 4 de enero de 1907, que fue leída en el Teatro Gorostiza. En ese pronunciamiento conocido como el laudo presidencial, Díaz ordenó que los obreros regresaran a trabajar sometiéndose a la reglamentación vigente, es decir, a las mismas reglas injustas de siempre. En cambio, prometió que se harían algunas modificaciones para favorecer a los obreros, pero sin especificar cuáles ni cuándo. Pero la parte más delicada, la más abusiva de esa resolución, era que los administradores de las fábricas podrían inmiscuirse en la vida personal y sindical de los trabajadores. Podían impedir que se organizaran, que se manifestaran. Y si un obrero no estaba de acuerdo, la única solución que le daban era que renunciara. O te callas y obedeces, o te vas. Así de simple y así de injusto. ¿Qué creen que pasó? El 5 de enero, al día siguiente de que se leyera esa resolución, estalló la huelga. Los obreros estaban furiosos. Se reunieron en la tienda de raya de la fábrica de Río Blanco y los ánimos estaban muy caldeados. De repente, uno de los empleados de confianza de la tienda disparó contra la muchedumbre y mató a uno de los trabajadores. Ese disparo fue la chispa que encendió la hoguera. Los trabajadores enardecidos con el dolor y la rabia acumulada por años de explotación, arremetieron contra los empleados de confianza, lanzando todo lo que tenían a la mano. Pronto el descontento se propagó por las calles de Río Blanco. Y aquí, jóvenes, quiero que conozcan a tres mujeres que deben estar en todos los libros de historia de México.
Lucrecia Toriz, Mariana Martínez y Filomena Pliego. Estas tres mujeres encabezaron grupos que arengaban a los habitantes de la región para sumarse al descontento. Ellas no se quedaron en sus casas esperando que los hombres resolvieran todo. No, salieron a las calles, levantaron la voz, organizaron a la gente y lucharon por justicia. Pero la respuesta del gobierno fue brutal. El 13º Batallón del Ejército fue enviado para reprimir la manifestación. Los soldados dispararon contra el contingente de hombres y mujeres. En ese primer enfrentamiento murieron 17 obreros y más de 80 resultaron heridos. Los enfrentamientos se prolongaron todo el día. Al final, el saldo fue devastador. Alrededor de 200 obreros asesinados y cerca de 400 encarcelados. Ricardo Moreno y Manuel Juárez, líderes del movimiento, fueron fusilados. 200 personas muertas por pedir un salario justo y condiciones de trabajo dignas. Déjenme repetirlo. 200 personas. Piensen en eso. Piensen en sus familias, en sus hijos, en sus esposas. Todas esas vidas perdidas porque un gobierno y unos empresarios no querían ceder ni un poquito de su poder ni de sus ganancias. A partir de entonces y hasta el estallido de la revolución en 1910, el sector obrero de la región fue duramente reprimido. Cualquier intento de organización era castigado. Y con estas acciones, el gobierno de Porfirio Díaz quedó estigmatizado como represor y tirano. Ya no había forma de maquillarlo. El pueblo lo veía como lo que era, un dictador. Ahora hablemos del tercer gran problema del porfiriato, la reelección constante de Porfirio Díaz. Como les comenté al principio, Díaz gobernó durante más de 30 años. Se reelegía una y otra vez sin dar oportunidad a que llegaran nuevas ideas, nuevos líderes, nuevas formas de gobernar. En 1908 ocurrió algo curioso. Un periodista estadounidense llamado James Krillman entrevistó a Porfirio Díaz para la revista Pearson's Magazine. En esa entrevista, Díaz declaró que México ya estaba listo para la democracia y que él no se volvería a reelegir. Dijo que vería con buenos ojos la formación de partidos políticos de oposición. ¿Y qué creen que pasó? Muchos mexicanos le creyeron. Empezaron a organizarse políticamente, a formar partidos, a prepararse para las elecciones. Pero cuando llegó el momento, Díaz no cumplió su palabra. Se volvió a reelegir. Esta traición fue una gota más, quizá la última que derramó el vaso. Después de las huelgas de Cananea y Río Blanco, después de ver cómo el gobierno masacraba a trabajadores inocentes, después de vivir bajo una dictadura disfrazada de república, el pueblo mexicano ya no aguantaba más. Jóvenes, ya casi terminamos. Pero antes de cerrar, quiero que hagamos un recuento de lo que hemos visto el día de hoy. Vimos que el porfiriato, a pesar de sus avances materiales como ferrocarriles y fábricas, tenía tres problemas estructurales gravísimos. La concentración de la tierra en pocas manos, que dejaba a millones de campesinos en la miseria, y el endeudamiento perpetuo. La explotación brutal de los obreros, sin ninguna ley que los protegiera, y la dictadura política disfrazada de democracia, con un presidente que se reelegía constantemente
sin dar oportunidad al cambio. Aprendimos sobre dos huelgas fundamentales, Cananea en 1906 y Río Blanco en 1907. Estas huelgas no fueron simples protestas, fueron el grito desesperado de personas que ya no soportaban vivir sin dignidad. Fueron el preámbulo, el anuncio de que algo grande estaba por venir, la Revolución Mexicana. Y también conocimos a héroes y heroínas que deben de estar en nuestra memoria. Manuel Ávila, José Neira, José Rumbia, Ricardo Moreno, Manuel Juárez, y muy especialmente a Lucrecia Toriz, Mariana Martínez y Filomena Pliego, mujeres valientes que lucharon en primera línea por la justicia social. Ahora quiero que piensen en esto. Cuando ustedes tengan un trabajo y gocen de sus derechos laborales, su jornada de 8 horas, sus vacaciones, su aguinaldo, su seguro social, su libertad de expresión. Recuerden, jóvenes, que todo eso no cayó del cielo. Todo eso se conquistó con sangre, con lágrimas, con sacrificio. Se conquistó de personas como los obreros de Cananea y Río Blanco tuvieron el valor de decir, esto no está bien y vamos a cambiarlo, aunque eso les costara la vida. Los derechos que hoy disfrutamos son el legado de esas personas. Por eso es tan importante estudiar historia, para no olvidar de dónde venimos, para valorar lo que tenemos y para defender esos derechos cuando alguien intente quitárnoslo. El preámbulo de la Revolución Mexicana nos enseña que cuando el gobierno se olvida de su pueblo, cuando protege solo a los ricos y poderosos, cuando reprime en lugar de escuchar, está cavando su propia tumba. Y nos enseña también que el cambio es posible cuando la gente se organiza, se educa y tiene el valor de luchar por lo justo. Quiero cerrar este video con una invitación. No sean espectadores pasivos de su realidad. Infórmense, organícense, conozcan sus derechos y defiendan siempre la justicia. Porque como dijo alguien en alguna ocasión, un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. No lo olviden nunca. Muchas gracias por su atención.